Hola a todas y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Bookies y en el vídeo de hoy os traigo un reto para el próximo año. Leer 24 libros y que sean lo más diversos posible. Este reto que os voy a proponer está pensado para el 2019, pero puede aplicarse en cualquier momento del año. Y este reto consiste en leer 24 libros durante los próximos 12 meses, lo que supone leer 2 libros al mes. Y he estado haciendo cálculos y más o menos si leemos 2 libros de 300 páginas, eso supondría que con leer 30 páginas al día cumpliríamos el reto. La dificultad de este reto pues va a depender de vuestro día a día, del hábito lector que tengáis ya construidos, del tiempo libre que tengáis, etc. Y si queréis saber cómo construir o afianzar este hábito de lectura, tengo un vídeo que os voy a dejar por ahí en el que os hablo de cómo crear este hábito, de algunos trucos para ir acostumbrándonos a leer un poquito todos los días. Si os decidís a seguir este reto de 24 libros conmigo, os recomiendo ir a por un boli y a por un lápiz para ir apuntando, o en las notas del móvil o como queráis. Os dejaré también abajo en la cajita de información el reto completo para que podáis copiarlo, enviarlo, compartirlo. Y antes de empezar, si sois nuevos en el canal, os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos literarios, y si ya lo conocíais, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. También recordad que podéis activar las notificaciones en la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Por supuesto, podéis leer los libros en el orden que queráis. Yo os voy a recomendar un libro en cada reto, pero no tenéis por qué leer ese libro, podéis leer el libro que queráis, que más os apetezca, porque al final se trata pues de leer para disfrutarlo. Y sin más dilación, vamos allá con este reto de lectura para el próximo año. El primer libro del reto va a ser un libro escrito por un autor nacional, un autor de tu país. En el caso de las personas que viváis en España, mi recomendación va a ser La ternura de Ruy Galán, que es un libro muy cortito con unas ilustraciones súper bonitas y que además está muy bien escrito y que trata un montón de temas relacionados con la adolescencia y con la juventud. El segundo libro del reto va a ser un libro que esté escrito originalmente en una lengua extranjera, en la que prefiráis. Este reto puede tener dos variantes: una es que leamos el libro traducido y otra es que leamos este libro en su idioma original. Una recomendación de un libro en inglés que a mí me gustó mucho y que me parece que tiene un nivel bastante sencillo por si estáis empezando es Wonder de R.J. Palacio, que además de ser un libro muy bueno para empezar a leer en inglés, nos va a transmitir un montón de valores súper positivos y que hace falta pues recordarse de vez en cuando. Os garantizo que este niño, que se llama August, os va a tocar la fibra sensible. El tercer libro que vamos a leer para el reto es un libro que se ambiente en el futuro, y mi recomendación es Yo Robot de Isaac Asimov, que es un libro de relatos de ciencia ficción en el que se exploran las 3 leyes de la robótica. Se ambienta en un futuro en el que los robots y la inteligencia artificial están mucho más avanzados de lo que están ahora. El cuarto libro del reto va a ser un libro que se ambienta en una realidad alternativa o en un mundo inventado de fantasía, y mi recomendación va a ser El castillo ambulante, que se ambienta en el país ficticio de Ingari, donde nos podemos encontrar un montón de elementos de los cuentos. El quinto libro es un libro que se ambienta en el pasado, y bueno, puede ser o un libro histórico o un libro que se haya escrito hace unos cuantos siglos o unas cuantas décadas, como prefiráis, pero que se ambiente en una época pasada, para viajar en el tiempo, porque los libros pues de momento son la única forma que han inventado de viajar en el tiempo, así que hay que aprovecharla. Y mi recomendación es El corazón de la Banshee de Raquel de la Morena, que se ambienta a principios del siglo XIX en Irlanda y Escocia, y además habla un montón de todos los cuentos y mitos que hay por allí. Y ahora vamos a entrar en una sección para que vuestras lecturas del próximo año sean pues lo más diversas e inclusivas posible. El sexto libro del reto va a ser un libro escrito por una mujer y que se cuente desde el punto de vista de una mujer, y en este caso yo os voy a recomendar Matar a un ruiseñor de Harper Lee, que es uno de esos libros que han demostrado, a pesar de lo que muchos pensaban, especialmente en aquella época, que una mujer puede escribir una gran obra literaria que pase a la historia, que sea un clásico y que trascienda a la literatura del país en el que ha sido escrita. El séptimo libro del reto va a ser un libro escrito por una persona racializada y que también tenga protagonistas racializados, y en este caso yo os voy a recomendar El color púrpura de Alice Walker. El octavo libro del reto va a ser un libro escrito por una autora o autora que pertenezca al colectivo LGTB y en el que los personajes protagonistas también pertenezcan a este colectivo, y mi recomendación va a ser Desayuno Júpiter de Andrea Tomé, que es un libro precioso. El noveno libro del reto va a ser un libro escrito por una persona que tenga o bien una discapacidad de algún tipo o algún tipo de enfermedad mental, que por supuesto en el libro se hable de este tema, y mi recomendación va a ser Mil veces hasta siempre de John Green, en el que la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo de la protagonista tienen un gran peso. En la siguiente sección del reto vamos a hablar de variedad de libros en cuanto a género, así que el décimo libro de este reto va a ser un libro de poesía, y yo os voy a recomendar en este caso a una autora que es Emily Dickinson, que es una autora que escribía en inglés, pero bueno, yo tengo aquí una edición bilingüe que está muy chula. El onceavo libro del reto va a ser un libro de teatro. Yo os voy a recomendar que leáis cualquier obra de teatro de Oscar Wilde: Salomé, Una mujer sin importancia,
familia, un marido ideal, la importancia de llamarse Ernesto, el farolillo, creo que se ha traducido como el farolillo de Lady Windermere. El 12º libro de este reto va a ser una novela gráfica, manga, cómic, lo que queráis. Y yo os voy a recomendar una novela gráfica que me sorprendió mucho para bien y es Gente Corriente. Es un poco grande, así que me voy a poner así para que lo veáis. Un libro de no ficción, ya sabéis que puede ser del tema que queráis. Para las personas a las que les interese tanto el cine como la creatividad, como un poco también el mundo del business y de la innovación y demás, pues os voy a recomendar Creativity Inc. sobre Pixar, sobre cómo nació Pixar como empresa, sobre cómo han ido haciendo todas las películas, un libro de relatos. Y yo os voy a recomendar un libro así gótico romántico, Matilda y otras historias de Mary Shelley. No sé por qué tiendo a asociar libros de relatos siempre a libros de terror, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, este rollo. En la siguiente sección del reto vamos a dividir un poquito los libros por su época, así que el siguiente libro de este reto va a ser una novedad, así que esto va a depender de los libros que sean novedades cuando veáis este vídeo. Y es tan fácil como acercarse a cualquier librería o meterse en cualquier página web de venta de libros online y mirar a ver qué han puesto ahí en novedades y elegir pues el que más os llame. El siguiente libro pues no va a ser un libro actual, sino un libro del siglo XX. En este caso he decidido recomendaros un libro de fantasía que seguro que por lo menos os suena, y es La historia interminable de Michael Ende, que fue escrito en 1979. Se ha convertido ya en todo un clásico de la literatura fantástica. Y como os podéis ver venir, el siguiente libro del reto va a ser un libro que haya sido escrito en el siglo XIX, y en este caso yo os voy a recomendar Las aventuras de Sherlock Holmes, que este primer libro de relatos fue escrito a finales del siglo XIX, si no me falla la memoria. El siguiente libro del reto va a ser un libro que haya sido escrito antes del año 1800, y yo en este caso os voy a recomendar Utopía de Tomás Moro, que no sé muy bien porque supongo que por hábito lo seguimos llamando Tomás Moro, pues este señor se llamaba Thomas More. Y yo os enseño esta edición que es súper bonita. Y este libro fue escrito en el siglo XVI, así que entra de sobra en nuestro reto. La siguiente sección del reto va a ser un poquito más personal. Vamos a incluir un libro que llevemos mucho tiempo postergando. El típico libro que dices, me lo tengo que leer, me lo tengo que leer, me lo tengo que leer. Este año me lo leo, este año fijo que sí. Estas vacaciones de verano, estas vacaciones de Navidad. Y nunca te lo lees. Ese libro, tú sabes cuál es. Estoy segura de que sabes cuál es. En mi caso yo creo que sería Lo que el viento se llevó. Yo no sé cuántos años llevo diciendo que me voy a leer Lo que el viento se llevó. Tengo ganas, ¿no? Pero es que luego lo veo así, ¿no? Y me entra como un poco de angustia. Algún día pues habrá un wrap-up mío que sea solo Lo que el viento se llevó. Lecturas del mes, Lo que el viento se llevó, no me ha dado para más. El siguiente libro del reto será una recomendación que nos haya hecho un amigo, un familiar, quien sea. O si pues coincide que no tenéis amigos o familiares a los que les guste mucho leer, pues podéis buscar una recomendación en internet, de un booktuber, de un bookstagrammer, quien queráis, ¿vale? Una recomendación. Y yo en mi caso sería Escuadrón, que me lo ha recomendado muy insistentemente hasta el punto de amenazarme con no volverme a hablar nunca si no me lo leo, Vanessa del canal Iris de Asomo, así que más me vale leérmelo por el bien de nuestra amistad, que es una especie de fantasía espacial, así que la verdad es que me llama mucho. Y el siguiente libro del reto, para darle un poquito de emoción, va a ser un libro escogido al azar en la librería. Es decir, que os vayáis a una librería y empecéis a mirar libros y digáis, este, así, sin pensarlo, el primero que os atraiga. Otra opción, en vez de este azar que, bueno, a lo mejor pues puede estar un poquito condicionado, podemos pedirle a alguien que lo elija al azar por nosotros, o directamente buscar alguna librería o alguna plataforma online en la que se vendan citas a ciegas con libros, que venga pues el libro ya envuelto y directamente no sepamos cuál es. En el siguiente libro del reto os voy a dar dos opciones en función de vuestras preferencias, y por una parte un libro del reto va a ser un audiolibro, porque creo que puede ser muy interesante pues variar un poco la forma en la que consumimos los libros, a ver si va con nosotros o no va con nosotros. Y si pues ya habéis probado los audiolibros y por lo que sea no os gustan o realmente no os apetece probarlo para nada, pues la otra alternativa va a ser leer un libro indie o un libro escrito por un autor o autor autopublicado, que por lo menos a mí me pasa mucho que te dejas llevar por toda esa lista que tienes de libros famosos que quieres leer y se nos olvida que hay un montón de gente haciendo cosas interesantes pues que a lo mejor no ha sido un boom en Estados Unidos, pero que merece la pena leerlo. Así que yo ya, como conozco los audiolibros y seguramente los escuché de todas formas, yo en mi caso me voy a apuntar a ver qué libro autopublicado encuentro que me apetezca leer. Y como este reto pues va a consistir en salirnos de nuestra zona de confort todo lo que podamos, el siguiente libro del reto va a ser un libro que creamos que es posible que no nos guste, pero que no estemos el 100% seguros. Y este como va a ser un poco de riesgo, porque a veces al final nos sorprendemos, pero bueno, yo en este caso os recomiendo que lo pidáis prestado o vayáis a la biblioteca, porque
No es plan de gastarnos el dinero en libros que luego no nos vayan a gustar. Y para seguir saliéndonos de nuestra zona de confort, el siguiente libro del reto va a ser un libro de un género que no solemos leer. Bueno, cuando digo género, en este caso me refiero a subgénero. En mi caso serían los libros de terror, que es un género que no suelo leer nada. En el vuestro podrían ser los libros históricos, los libros de romántica, los libros de fantasía, los de ciencia ficción. Es ese género que por algún motivo no acabáis de leer y busquéis algún libro que os llame la atención de ese género, porque también os podemos llevar sorpresas. Pues hasta aquí este reto de 24 libros, 24 lecturas para el año 2019 o pues para los próximos 12 meses. Creo que es un reto 24 libros al que se puede acceder y pues muchos de estos libros, como los libros de poesía o las novelas gráficas, no suelen llevar tampoco mucho tiempo. Y si pues ya leéis muchos libros y no necesitáis motivaros, creo que este reto nos puede ayudar a expandir nuestros horizontes de lectura todo lo que podamos, porque es normal que al final acabemos cayendo un poco en leer lo mismo, lo que nos es familiar. Está bien que tengamos géneros favoritos, pero si os apetece pues variar un poco o descubrir otras cosas, creo que puede ser una buena motivación. Espero que os sea muy útil y que os animéis a hacerlo. Contadme en los comentarios si os apetece, si lo vais a hacer, y si no, pues contadme un poco cuáles son vuestros propósitos lectores del próximo año. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que a alguien le puede gustar o que alguien se puede animar a hacer este reto con vosotros y así lo hacéis entre varios. Y tampoco os olvidéis de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Y feliz año! ¡Feliz 2019! Y que tengáis un 2019 lleno de cosas buenas y de felicidad. Buenas vibraciones para este 2019. Libro en el que se... Está bien, se ha doblado un poquito. Lo siento. Un mundo al... No sé qué he dicho. Es que es todo tan... Análisis literario profundo, en serio, es la mejor descripción que puedo hacer. En todos los libros que nos abran un poco los ojos y que nos ayuden a ponernos en el lugar de otras personas, pero igual.